desierto. El desierto, ¿verdad? Muchos, a lo mejor cuando escuchan la palabra desierto, en lugar de irse como Jonás, ¿verdad?, hacia la dirección del desierto, se quieren ir corriendo hacia la dirección opuesta, pero ¿saben qué, amados? Los desiertos son muy, pero muy necesarios en la vida cristiana. Son muy necesarios en nuestra vida. Si de veras queremos ser personas de éxito, quiero decirte que el desierto es un requisito. Y si no hay desiertos en nuestras vidas, entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que vamos a vivir pues una vida quizá muy superficial. Hay personas que de plano, ¿verdad?, no les gusta pagar el precio por la presencia de Dios en nuestras vidas para que aumente nuestras vidas, y pues se va por la tangente, ¿verdad?, y evaden los desiertos. Pero fíjate que en este día quiero darle un enfoque diferente a lo que es el desierto. ¿Para qué sirve el desierto en nuestras vidas? ¿Por qué es tan necesario el desierto, amados míos, en nuestras vidas? Y esta palabra que te traigo hoy la tomo del libro de Oseas en el capítulo 1 y versículo 14, y dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí en esta parte el Señor se está refiriendo obviamente al pueblo de Israel, a su pueblo, ¿verdad?, que sabemos que una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento pues leemos, ¿verdad?, cómo ellos se rebelaban delante de Dios, no querían seguir sus estatutos, hacían las cosas a su manera. Y pues en el Viejo Testamento, ¿verdad?, es un sub y baja del corazón de Israel, cómo de repente va en pos de Jehová y cómo de repente se va en pos de los Baales o de todos los dioses que había en aquel tiempo y que todavía existen, obviamente. Y es una historia pues de un amor apasionado de Dios por su pueblo, y cómo este pueblo, ¿verdad?, le da una y otra vez la espalda. Pero obviamente, fíjense muy bien, era a través de esos desiertos, a través de esas pruebas, de esos quebrantamientos, que el pueblo de Israel venía a rendirse nuevamente a los pies de su Salvador. Y fíjate que en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, aquí dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Esas son unas hermosas palabras. ¿Sabes qué? El propósito del desierto no es arruinarte la vida. El propósito del desierto no es castigarte. El propósito del desierto no es pues hacer que renuncies a tu fe. Simplemente el desierto, amados míos, como lo estoy leyendo en la Escritura, es una oportunidad de entrar a un lugar, estoy hablando de un lugar espiritual, en el que te dejas conquistar por el amor del Padre. Es un lugar en donde tu corazón podrá escuchar la voz con ternura de nuestro amado Padre. Cuando Él dice: la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, quiero decirte que pues esto, ¿verdad?, se refiere a que el Señor, cuando estamos pasando por el desierto, no nos va a venir a dar de palazos para matarnos, sino al contrario, fíjense muy bien, al contrario, nos va a rodear de su amor, nos va a rodear de aquella seguridad, ¿verdad?, que debemos de tener, de que Él es fiel, amados míos, y de que a Él no se le va a olvidar que estás en un desierto. Él va a cumplir el propósito, el anhelo de Él es cumplir sus propósitos en ti, para que tú puedas alcanzar ese propósito que Él tiene para ti y puedas caminar, ¿verdad?, en victoria y vivir de gloria en gloria, porque hay niveles de gloria, amados míos, hay diferentes niveles de gloria. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a entenderlo. La gloria es la esencia de Dios. Entonces, el Señor en el Salmo 8, ¿verdad?, el salmista reconoce y dice: Señor, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y le empieza a decir: Señor, lo pusiste a cargo de toda tu creación, Padre, y lo has coronado de honra y gloria. El Señor hizo al hombre un poco menor a Elohim, que es Dios. El Señor nos hizo un poco menores a Él, amados míos,
Y entonces nosotros, ¿verdad? Dice ahí en el Salmo 8, ya nos dio gloria, ya nos dio honra. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dice esto David? Porque es tan verdadero, porque cuando el Señor hace su creación y pone a Adán y obviamente a su esposa Eva a subyugar la tierra, a sojuzgar la tierra, amados míos, a cuidar de la creación, allí el Señor está honrando, depositando su confianza en ellos, sus hijos que Él creó, depositando en ellos, ¿verdad?, la confianza de esta es mi creación, esto es lo que hice, esta es la obra de mis manos y te la entrego a ti porque confío en ti y honro la capacidad que he depositado en ti. Entonces, por eso David decía, Señor, le has coronado de honra y gloria. Entonces, la gloria, amados míos, para entenderla mejor, nuevamente te repito, te reitero, es la esencia de Dios en nosotros, es todo lo que Dios es en nosotros. Entonces, cuando tú, amado mío, estás pasando por un desierto, es tiempo, ¿sabes qué?, de agarrarte, de asirte frenéticamente a los pies del Padre. Acordémonos que David pasó un desierto de 13 años, fíjate, su desierto no duró 3 meses, duró 13 años. Sabemos que fue un desierto difícil, puesto que él, amados míos, tuvo que pasar, ¿verdad?, pues penurias. Acordémonos que él estaba siendo perseguido por Saúl, que quería matarlo, o sea, la situación de David no era nada fácil. Había sido ungido para ser el siguiente rey de Israel, mas sin embargo, él estaba esperando a que el Padre, ¿verdad?, hiciera el movimiento, el cambio, y él pudiera ser promovido, obviamente, al tiempo de Dios, no a su propio tiempo. Entonces, podemos leer a través de los salmos cómo algunos de los salmos no son de David, unos fueron escritos por Salomón, otros fueron escritos por otros cantores y salmistas, pero en su gran mayoría son de David, y si tú lees esos salmos, te darás cuenta que aunque David sufría, aunque David pasaba sus penurias en el desierto, aún y con eso, él nunca dudó de la fidelidad de Dios, de su amor para cumplir los propósitos en él, pero sobre todo, ¿sabes qué? Él sabía que él podía refugiarse en su Dios. Él podía venir y llorar delante de Dios y clamar a él, y nuestro amado Padre le respondía, amados míos, una y otra vez. Entonces, nuevamente, te vuelvo a repetir, el propósito del desierto es conquistar tu corazón. Dios quiere conquistar tu corazón. Al conquistar, ¿qué es la palabra conquistar? Vamos a analizar esa palabra. Cuando Cristóbal Colón, ¿verdad?, vino a las Américas, Cristóbal Colón vino y fue el descubridor, pero él no conquistó. Él no se apropió y tomó posesión de todos los territorios. Fue hasta que vino Hernán Cortés, que es el conquistador, que entonces Hernán Cortés vino a tomar posesión, posesión de lo que Cristóbal Colón había descubierto, ¿verdad? Entonces sabemos que Hernán Cortés se apropió de esas tierras para beneficio de España, la corona española, y eso se refiere a conquistar, amados míos, cuando tú tomas posesión de algo. Por ejemplo, Cristo conquistó la victoria por nosotros, pero Él ganó la victoria, ¿ok? Él la ganó, está ganada, la victoria está ganada, está hecha, está sellada, punto. Pero ahora a nosotros nos corresponde conquistar esa victoria, nos corresponde a nosotros hacernos poseedores de esa victoria que Cristo ya ganó por ti y por mí. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, volveré a conquistarla, hablando obviamente de su amada Israel, y sabemos que ahora nosotros somos parte de esa Israel espiritual, ¿verdad?, la nueva simiente de la que el Señor habló en tantos capítulos, ¿verdad?, del Viejo Testamento. Entonces el Señor, uno de sus propósitos de llevarte al desierto es conquistar tu corazón, es ganar tu corazón, es tomar posesión de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque es en el desierto. Si tú lo piensas bien, yo meditaba en esto antes de entrar al programa.
Yo he visto películas, ¿verdad? A mí nunca me ha tocado vivir esto, pero yo he visto películas o documentales de gente que ha sobrevivido en el desierto. Y son cosas, ¿verdad? Fuertísimas, porque tú sabes que en el desierto hay temperaturas extremas, hay calor tremendo y también hay unas heladas terribles. Hay todo tipo de alimañas en el desierto y lo principal, ¿verdad? Escasea el agua en el desierto. Entonces, imagínate lo que es sobrevivir en un desierto. Obviamente, ¿verdad? Es quizá, muchos pueden decir, mi hermana, es que ¿cómo puede el Señor conquistar mi corazón si es en el desierto cuando yo menos escucho su voz? Es cuando paso las tribulaciones, hermana, que yo menos escucho la palabra de Dios, me hace tan difícil. Bueno, amados míos, el reino de Dios es tan controversial. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se alinea con nuestra lógica humana, el reino de Dios no se alinea con la lógica del mundo. El reino de Dios el reino de Dios fue primero, acordémonos, el reino de Dios no fue después de haber establecido la creación, el reino de Dios fue establecido desde siempre. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Eso se dice de nuestro amado Abba, de nuestro Padre Celestial. Él es, amados, Él siempre ha sido. Entonces, primero fue el reino de Dios. Y el reino de Dios, amados míos, está establecido y ahora nosotros como hijos de Dios nos corresponde avanzar ese reino sobre la tierra. Pero entonces, amados, en los desiertos, ese reino de Dios, ese pensar de nuestro Señor, ese corazón del Padre, quiere conquistar tu corazón para que ese reino se expanda primeramente dentro de tu corazón, porque esto lo decimos varias personas, ¿verdad? Tú no puedes ir a dar lo que no tienes. Entonces, si dentro de ti el reino no se ha expandido, tú vas a estar muy limitado. Quizá tus entenderes, ¿verdad? Van a estar en pañales, por decirlo de alguna manera. Es necesario que sea expandido dentro de ti el conocimiento que tengas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso está escrito en Juan, Evangelio de Juan, cuando Cristo oró por los discípulos. Él dijo, Padre, que te conozcan a ti y a tu Cristo, a quien tú enviaste, Padre, porque esa es la vida eterna. Entonces, si tú quieres acceder, amado mío, a la vida eterna desde ahora, lo puedes hacer a través de ¿qué? A través de adentrarte en el conocimiento de Cristo. Fíjate que ayer hablaba con mi mamá y estábamos conversando, ¿verdad?, sobre algunas personas que conocemos. Y estas personas, tristemente, una de ellas se ha adentrado completamente a lo que es el New Age. Y a mí ese tipo de cosas me entristece. ¿Sabes por qué me entristece? Porque yo pienso, caray, Señor, si tú eres accesible, papá, si tú estás, Señor, ahí disponible. Papá, ¿por qué la gente va corriendo buscando otras fuentes, Señor, disque de paz, disque de verdad, ¿verdad? Porque sobre una verdad y una paz hipócrita, una paz y una verdad mentirosa. Entonces, la gente va corriendo a ese tipo de ondas filosóficas, buscando la paz, buscando la verdad. Cuando digo, papá, yo que me he adentrado en tu corazón, Señor, no te cambio por nada, Señor. ¿Sabes por qué? Porque de Él emana la vida. De Él proviene todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo santo, de Él proviene. Entonces, cuando tú haces de papá, cuando tú haces de nuestro amado Jesucristo, cuando tú haces de su Espíritu Santo el centro de tu vida, cuando tú permites que su corazón conquiste tu corazón, yo te digo algo, no vas a tener necesidad de ir a ninguna otra fuente de agua, porque Él va a ser tu fuente, Él va a ser tu diario. Para Jesucristo, acordémonos, fue llevado al desierto. Jesucristo fue llevado al desierto por parte del Espíritu Santo, y Él, amados míos, estuvo en el desierto 40 días, incluyendo sus noches. Y la palabra dice que fíjense bien, fue hasta el día 40, casi ya al final, ¿verdad? Ya estaba para finalizar, que fue entonces que Satanás vino a tentar a Cristo. Pero yo pienso, de verdad que yo pienso que en todos esos 40 días, Cristo estuvo siendo fortalecido por la presencia de Dios, porque Él estaba conectado con el Padre, amados míos. El Padre para Él lo era todo. Él, acordémonos que Él dijo, ¿verdad? Yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer.
yo no hablo lo que no escucho a mi padre hablar. Bueno, de otra manera él dijo, yo oro lo que escucho a mi padre hablar, yo hago lo que él hace, yo voy a donde él va. Entonces era una total sumisión al Padre. El Padre, o sea, Jesucristo, completamente abandonado al amor de Dios. Y obviamente en ese desierto, acordémonos que antes de Jesucristo accesar a ese desierto, ¿qué sucedió? Fue bautizado, ¿verdad? Recibió el bautismo por parte de Juan el Bautista y se abrieron los cielos, amados. Fueron los cielos abiertos y de esos cielos abiertos descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, amados míos, sabemos que antes de nuestro amado Cristo ir a ese desierto, Él recibió, se pudiera decir, un baño del amor del Padre, un baño de aprobación, un baño en donde el Padre, ¿verdad?, le aseguró, me complace tu corazón, hijo amado, me complaces, tú eres mi hijo. Imagínense qué cosa tan hermosa, que los cielos fueron abiertos, descendió en forma de paloma el Espíritu Santo y se escuchó esta voz audible, amados míos, para el corazón de Cristo, para confortarlo, para darle la fuerza que obviamente él iba a necesitar al estar en ese desierto. Entonces, nuevamente retomando la escritura de Oseas de este día, dice así nuevamente, luego volveré a conquistarla. Entonces, cuando tú estés en esos desiertos, o si tú estás en esos desiertos, ¿y qué es el desierto? Son tiempos de muchas pruebas, son tiempos de tribulación, son tiempos en los que al parecer no sucede mucho, ¿verdad? Yo he conocido personas que inclusive, ¿verdad?, han deseado morirse, imagínense, por lo largo del desierto. Recuerdo una vez a una persona que tengo el privilegio de conocer, pasó un desierto por varios años, y ¿sabes qué pasó en ese desierto? Bueno, primero que nada, todo lo que él tenía como ministerio le fue quitado. Su nombre inclusive fue pasado por desaprobación, por bochorno, fue ridiculizado, se le levantaron falsos, o sea, fue una cosa tremenda, un bombardeo. Su nombre sobre todo, ¿verdad?, fue pisoteado, se levantaron, ya te vuelvo a repetir, falsos en contra de él. Entonces, en apariencia no estaba pasando nada, fueron muy pocas las cosas que él veía que podía suceder, ¿verdad?, a través de él siendo instrumento de Dios. Entonces, él, amados míos, una vez tuvimos el privilegio de ministrarlo, y él llegó a confesar esto: tengo ganas de morirme. ¿Por qué? Porque era un desierto, y había pasado por este desierto por un largo tiempo ya. Entonces, ¿sabes qué? A mí me tocó tanto mi corazón en aquella ocasión, y yo tuve compasión por él, por el consiervo de Dios, y oramos por él, ¿verdad? Mi esposo, otro compañero de milicia y yo. Y fíjense que durante esa administración, el Señor me mostró a este varón, en efecto, casi muerto, escondido ahí en una cueva. ¿Sabes qué? David estuvo en una cueva. David estuvo solo en una cueva. Pero ¿sabes qué sucedió en esa cueva? Fue allí que el Señor atrajo hacia David todos aquellos renegados, todos aquellos que estaban, pero que, o sea, eran exconvictos, eran rechazados por la sociedad, eran reprobados por la sociedad. Ese tipo de gente el Señor le trajo a David. Y esas personas se convirtieron en grandes guerreros, grandes capitanes de milicia para David, y fueron de sus más fieles servidores. Fieles, amados míos, hasta la muerte. Entonces, este varón del que te platico, ¿verdad? Yo lo vi que estaba atrás, hasta el fondo de una cueva. Y yo le dije, ¿verdad?, en el espíritu, yo le di el comando: levántate y sal de este lugar. Y él simplemente no podía. En lo que el Señor me estaba mostrando, este varón no se podía mover porque estaba completamente debilitado. Entonces yo le pedí a mi esposo y al otro consiervo de milicia que por favor levantaran a este varón en oración, ¿verdad? Y fue un momento bien intenso de oración.
en el que yo pude ver, porque el Señor me mostró cómo estos varones entraban y levantaban a este otro varón que estaba ahí tirado y lo sacaban de esa cueva. Fíjense que cuando yo tuve esa visión y le dije al varón lo que yo estaba viendo, este varón, en efecto físicamente sintió ese caída, o sea, se dobló completamente y nos dijo que en efecto así se sentía. Cuando estos otros varones que estaban ayudando ahí lo sacan de ese lugar en oración y lo sacan a la luz, amados míos, él pudo, amados míos, arrastrarse a un río y él bebió de esa agua. Lo que te platico son cosas que el Señor me ha hecho vivir para entender su corazón, porque quiero que sepas que no es su voluntad que tú mueras en un desierto. David no se murió en un desierto, este varón que te platico tampoco se murió en un desierto. Después de esta oración todavía hubo algunos meses más de desierto, pero quiero decirte con tanto gusto que este varón se esforzó y logró pasar este desierto con aprobación del Padre, y ahora este varón tiene un ministerio tremendo para bendición de la India y de China, y de Perú y de México también. Entonces imagínense lo que el beneficio del desierto de este varón, no se ha corrompido, al contrario, es tan humilde, entregado al Señor, viviendo su vida para Cristo y su familia sirviéndole al Señor también igualmente como él. Entonces el beneficio del desierto, amados, es amar más a Dios, es abandonarte completamente a papá. Y dice aquí la palabra, le llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Es en ese desierto, amados, donde papá te va a tratar con delicadeza, te va a tratar con ternura. No que él no sea tierno en otros momentos, él es tierno, él es bueno, él es amor. Y en esos momentos de desierto es donde tú más experimentas su ternura, ¿sabes? Yo a veces extraño los desiertos porque han sido los momentos más preciosos con la presencia de papá. Yo también pasé desiertos. Y quiero decirte, he pasado muchos desiertos, ¿verdad? Pero en medio de esos desiertos he tenido unas experiencias que si yo te las platico, a lo mejor hasta ni me vas a creer. Pero yo sé que el amor de mi padre en el desierto es cuando más se ha manifestado. He experimentado una sed y un hambre tremenda por él. Han sido tiempos, amados, de estar en vela, llorando, clamando a su presencia. Ese es el desierto, es estar, como David lo dijo, como un ciervo que brama en el desierto por agua, así clama mi alma por ti. Entonces, amados míos, el desierto es un lugar en el que el proceso normal es que tu alma se apegue al corazón de Dios. El proceso normal y el resultado normal de un desierto es un corazón enamorado de Dios. Es un corazón poseído por el amor de Dios, un corazón bendecido por el amor de papá. Entonces, en esta tarde, yo quiero exhortarte, si tú estás pasando por un desierto, quiero decirte que toma ánimo. Ese desierto tiene un propósito en tu vida, no lo trunques, no quieras levantar tus manos para manipular la situación y tú ingeniártelas para salir de ese desierto y cambiar tu circunstancia. Hay desiertos necesarios en nuestra vida como cristianos y de nosotros depende, porque el Padre no nos va a forzar a hacer algo que no queramos. De nosotros depende, amados míos, si ese desierto cumple o no su cometido en nuestras vidas. Y también, volviendo al tema, por ejemplo, de Jesucristo, ahora que se celebra, ¿verdad?, en todo el mundo, su cruz, el Vía Crucis, el Calvario, ¿verdad?, como lo conocemos. Es un tiempo, amados, para reflexionar. Jesucristo, antes de entrar a su ministerio, tuvo que pasar un desierto. 40 días, amados míos, y no probó alimento. Y al 40º día tuvo hambre y tuvo sed. Y fue entonces que el demonio vino a probarlo, pero sabemos, amados míos, que el demonio no tuvo éxito. Al contrario, Jesucristo proclamó, a través de cada declaración que le hizo al enemigo, proclamó el señorío de Dios en su vida. Y, amados míos, sabemos que Jesucristo conquistó esa victoria, amados míos, en ese tiempo. ¿Para qué, amados? Para él poder cumplir entonces con su ministerio sobre la tierra, que sabemos que fue tan poderoso. Él lo dijo,
mayores cosas que estas harán ustedes. Entonces creámoslo, amados, creámoslo, que Él es un Dios bueno, Él es un Dios poderoso, y ese desierto, amados, tiene propósito para nuestras vidas. Permitamos al Señor entonces, ¿verdad?, cumplir ese deseo de su corazón, de en medio del desierto conquistar nuestro corazón y hablarnos, amados, con ternura, hablarnos a nuestro corazón, tocar nuestro corazón y arroparnos, ¿verdad?, con su amor. Entonces, en este tiempo en el que a mucha gente pues les gusta, ¿verdad?, meditar en lo que la obra de Dios en la cruz, quiero que meditemos en el desierto, amados míos, quiero que meditemos en esos propósitos eternos que Dios tiene para nosotros y que encontremos en Él de verdad nuestra plenitud, porque Él es el todo que lo llena en todo. La plenitud, amados, se encuentra en Él. Mucha gente trata de encontrar la plenitud en las drogas, en el alcohol, en los placeres, en el dinero, en las cosas materiales, en su esposo, su esposa, su familia, pero sabes que la única plenitud verdadera viene de Dios. Una vez que tú encuentras en Él tu contentamiento, quiero garantizarte que entonces será más fácil el sentirte complacido y lleno con las personas que están alrededor de ti. En esta tarde también quiero aprovechar para invitarles a ustedes. El día sábado tenemos la conferencia en la librería Vida Nueva, quien amablemente auspicia este tiempo para todos ustedes, para beneficio de ustedes, amados. Es el 4 de abril a las 12 de la tarde en la librería Vida Nueva. Te espero, la entrada es gratuita. Ven esperando de verdad recibir de parte del Espíritu Santo directamente una impartición poderosa para tu vida. Y también quiero invitarles a este domingo a las 11 de la mañana. Vamos a contar con la presencia de Joel Mendoza. Ustedes lo escucharon en programas pasados. Tuvimos la bendición de tener a Joel con nosotros en el programa para compartirnos su testimonio, que ha sido de gran bendición para muchas personas, también para mí. Entonces, él va a estar con nosotros en Herederos del Reino, en el 19600 Glenwood Road, en la iglesia que se llama Christian Concepts. Ahí tenemos nuestra iglesia a las 11 de la mañana. Te esperamos para que vengas a escuchar un mensaje poderoso. Yo sé que el Señor va